Buenas tardes a todos. Soy Joffrey Morbach, gerente de calidad de aire de la empresa MWF Soluciones Multitécnicas. Hoy en día nos acompaña el ingeniero Julio Sarmiento, gerente de ingeniería de la empresa MWF Soluciones Multitécnicas, y agradecemos a la organización de Pool Creativo. MWF Soluciones Multitécnicas es una empresa peruana que se dedica a la implementación y mantenimiento de sistemas multitécnicos, básicamente Hard Facility, todo lo que son sistemas HVAC, agua contra incendio, eléctricos, electrónicos. ¿Ok? Y en esa oportunidad somos también especialista de calidad de aire. Y hoy día vamos a, vamos a abordar el tema de calidad de aire interior, normas vigentes, renovación de aire y purificadores anti-COVID. Perfecto. Entonces, calidad de aire, un tema bastante amplio que es de actualidad. La contingencia COVID nos obliga a poner un foco muy importante en este tema. Y bueno, la pandemia generada por el SARS-CoV-2 ha puesto en evidencia la importancia de la calidad de aire interior en los ambientes en general, lo que incluye las oficinas, locales comerciales, locales de entretenimiento, salud, hoteles y demás. Todo lo que van a ser ambientes cerrados. Una importante fuente de contagio del SARS-CoV-2 es justamente a través de los aerosoles y gotículas emitidas por las mismas personas, que pueden ser trasladadas a través de las corrientes de aire acondicionado en los ambientes cerrados. Los patógenos son aerotransportados. Además de este riesgo de contagio del SARS-CoV-2, según la OMS, los ambientes interiores se encuentran entre 5 a 10 veces más contaminados que los ambientes al aire libre, lo que de por sí ya genera una serie de situaciones perjudiciales para la salud. Si además consideramos que pasamos el 90% de nuestras vidas en ambientes cerrados y que el cuidado del ser humano supuestamente debería ser nuestra prioridad, concluimos fácilmente sobre la importancia de preocuparnos por lograr y mantener una buena calidad de aire interior para el bienestar de nuestros clientes y colaboradores. De hecho, ya a nivel internacional, ASHRAE ya estableció unos estándares de ventilación y demás recomendaciones para alcanzar o mejorar la calidad de aire interior, como por ejemplo la norma 62.1. Pero, ¿cómo se contamina el aire? ¿Por qué se genera una mala calidad de aire interior? Dentro de los factores interiores que son propios a los ambientes que afectan la calidad de aire, encontramos bastantes contaminantes. La humedad, la propia actividad de las personas que emiten CO2, las emisiones tóxicas de los elementos químicos como los productos de limpieza, los formaldehídos que emitimos nosotros, producidos por los seres vivientes, los compuestos orgánicos volátiles, la contaminación externa particular como el polen, el monóxido, además y por supuesto, para que estamos hoy en día, la contaminación a carácter microbiológico, lo que incluye virus, bacterias y hongos. En ese punto, quería insistir bastante en el impacto que tienen los aerosoles en la calidad de aire. Los aerosoles son un conglomerado de partículas sólidas
o líquidas en suspensión en forma gaseosa. Y hoy en día es la principal vía de contagio del SARS-CoV-2. De hecho, la OMS lo reconoció a inicios de febrero del año pasado, 2021, que la principal fuente de contagio son los aerosoles. Además, según los últimos estudios, nos revelan que solo hablar o respirar emitimos microgotículas que se aerotransportan como si fuera humo de cigarro. Así podemos darnos cuenta, en primer lugar, la utilidad de la mascarilla en contingencia COVID y la necesidad de aplicar medidas de protección y sanitización de aire. Ahora, ¿cómo afecta la salud? ¿Cuáles son los efectos en la salud de una mala calidad de aire? La presencia de estas fuentes de contagio que hemos visto hace un momento es la principal causa de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. A corto plazo, generan irritaciones de ojos, alergias, mareos, dolores de cabeza, pérdidas de coordinación, pero a largo plazo esas enfermedades se pueden complicar bastante y ser bastante grave. Estamos hablando de daño hepático, daño renal y del sistema nervioso, incluso cáncer y obviamente muerte. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para poder llegar a una buena calidad de aire interior? Porque básicamente eso ya lo sabemos desde buen tiempo. La contaminación de los ambientes interiores no es nada nuevo. Para mejorar la calidad de aire interior se debe implementar o debe existir un buen sistema de ventilación que garantice un correcto aporte de aire exterior. Se debe usar sistemas de tratamiento de aire para evitar las contaminaciones cruzadas. Asegurar un mínimo de aporte de aire fresco. Mantener una temperatura, un nivel de temperatura y de humedad adecuado y que no favorece la proliferación de patógenos. La limpieza es primordial, limpieza de moquetas y superficies. El uso de químicos para esos mismos procesos de limpieza. Hay que cuidar los químicos que usamos para la limpieza. Y finalmente, pero obviamente en una etapa de remodelación o de construcción, la selección misma de los materiales de construcción que deben emitir pocos compuestos orgánicos volátiles. Ok. Y ahora, al nivel nacional. Al nivel nacional, ¿qué pasa? Podemos observar que hubo una toma de conciencia por parte de nuestras instituciones y a fines del año pasado, la directiva 321 del MINSA salió incluyendo temas de ventilación. Y básicamente se tratan de 4 puntos. Punto número 1. Recomiendan de realizar medición de CO2, monitoreo de CO2 en tiempo real. Segundo punto, se recomienda de hacer uso de ventilación natural, abrir las ventanas. Punto número 3, si no se puede abrir las ventanas, se recomienda hacer uso de ventilación mecánica o ventilación forzada. 4 punto, si no se puede ni abrir las ventanas ni hacer uso de ventilación mecánica, se recomienda instalar un sistema de tratamiento de aire. Y en complemento, mencionan que se puede instalar extractores de aire para tener salida. Así que vamos a ver un poco más en detalle estos puntos. Punto número 1. La medición de CO2. El monitoreo de CO2. ¿Para qué es importante monitorear el CO2 en contingencia COVID?
porque básicamente son dos conceptos independientes. O sea, el CO2 no favorece, digamos, la proliferación de COVID en un ambiente. No, el tema no va por ahí. En un entorno laboral, el CO2 es un gas que emitimos nosotros los seres humanos. Este gas se almacena dentro del ambiente y solo se puede controlar mediante los sistemas de ventilación. Hoy día no existe tecnología que pueda reducir o destruir el CO2 en entorno laboral. O sea, sí existe, pero no en entorno laboral. Entendemos con eso que a mayor concentración de gente en un espacio mal ventilado, mayor niveles de CO2 en estos mismos ambientes. Y al tener aglomeración de personas en un espacio que no está debidamente ventilado, representa un riesgo importante en tiempo de contingencia COVID, porque posible foco infeccioso, si una persona está infectada dentro de ese ambiente, el riesgo de contaminaciones cruzada es severo, es muy importante, por lo cual si tenemos esas alarmas y esos niveles de CO2 se disparan dentro de esos ambientes laborales, hay que evacuar simplemente. Si no se puede hacer uso de los sistemas de ventilación o extracción, se debe evacuar. ¿Ok? Ahora voy a dejar la palabra al ingeniero Julio Sarmiento, quien nos va a detallar a continuación los puntos de ventilación mecánica. Adelante, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. A continuación, vamos a detallar los puntos que nos exige el Reglamento Nacional de Edificaciones o los criterios y las pautas que hay que seguir al momento de hacer el diseño de inyección o ventilación mecánica dentro de este tipo de ambientes, como oficinas. El artículo Especialidades Mecánicas 030, en el capítulo 2, tuvo una actualización el año 2020, más o menos a mediados del año 2020, entre junio y julio, donde nos dan ciertos parámetros. Nos indica lo siguiente: las edificaciones deben disponer de medios para que sus ambientes se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente del exterior y se garantice la extracción de aire viciado por los contaminantes. Para este caso, el Reglamento Nacional de Edificaciones nos da ciertas pautas que están enumeradas. Vamos a ver la pauta número 1, la tasa mínima de ventilación. El VBZ es el caudal que tenemos que calcular para saber qué cantidad de aire vamos a tener que ingresar dentro de nuestras oficinas. Ese es el punto más importante. El punto número 2 nos indica el filtro, el nivel de filtrado que le debemos de dar esta inyección de aire. Vamos a ver que va a variar dependiendo del uso, cuando tengamos solamente ventilación y cuando tengamos aire acondicionado. Luego tenemos otro parámetro que nos habla sobre los valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. Nos brindan una tablita donde vamos a ver punto por punto cuáles son los parámetros o niveles máximos de ppm que debemos ingresar o debemos de tener dentro de nuestro centro de trabajo. Tenemos tasas mínimas de extracción. También vamos a ver este punto a profundidad más adelante. Distancias mínimas de separación a las tomas de ingreso de aire exterior. Vamos a ver la clasificación y tipos de aire que tenemos y las distancias que vamos a tener que darles. Temperatura de aire interior, altitud y emisores ultravioletas de banda C, en caso tengamos aire acondicionado. En caso no tengamos aire acondicionado para nuestras oficinas, solamente con el sistema de ventilación sería suficiente. Geoffrey, ¿podemos pasar de diapositiva? Bueno, en este caso vamos a profundizar en el punto número 1, que es el VBZ, que es la tasa mínima de ventilación. En este caso es el caudal que vamos a ingresar a las oficinas, y para poder calcular este parámetro nosotros tenemos una fórmula. Esta fórmula ha sido prácticamente copiada de la RAE 62.1, tanto la fórmula como la tabla. Entonces, acá lo que tenemos que poner en práctica es saber de dónde sacar cada parámetro y poder reemplazar dentro de la fórmula. El VBZ, como les mencioné a un inicio, es el caudal de aire exterior que debemos ingresar, pero hay que tener en consideración
que la respuesta que tenemos aquí es en litros sobre segundo. Entonces, si vamos a querer trabajar en metros cúbicos sobre hora o CFM, tenemos que multiplicar por el factor de conversión. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre. El RP es el caudal de aire exterior requerido por persona, litros sobre segundo, según la tabla. En este caso, este parámetro lo sacamos de la tabla que tenemos a la mano derecha, ubicamos el tipo de ambiente que tenemos y sacamos la cantidad para poder reemplazar dentro de la fórmula. Luego tenemos el RA, que también se saca de la fórmula, que es el caudal de aire exterior requerido por unidad de superficie, metro cuadrado. El PZ y el AZ son parámetros que normalmente tenemos en los planos arquitectónicos. El PZ es el número de personas que normalmente se saca del aforo, eso está bien señalado en las oficinas, y en caso de que no tengamos el aforo, normalmente nos guiamos de la cantidad de mobiliario que tenemos. Ese es como un tip que se suele aplicar. Y la superficie neta habitante de la zona ventilada, metros cuadrados, la cantidad de área que tenemos que ventilar. Una vez que tengamos todos estos parámetros, reemplazamos en la fórmula y tenemos el caudal de inyección de aire fresco. Aplicamos el factor de conversión para ver cómo trabajamos, como les comenté, CFM o metros cúbicos sobre hora. Ahora, en la mano derecha tenemos la tabla. Si bien es cierto, tenemos los parámetros RD y RT, que no los estamos usando en esta fórmula. Esto es debido a que estos parámetros se usan en países donde no tienen normado la cantidad de aforo. Entonces, como solamente han hecho un copy y pega de la SRAE 62.1, estos parámetros no lo vamos a usar, porque aquí en Perú tenemos normado el aforo y la cantidad de personas que van en cada ambiente. Esto normalmente lo pone el arquitecto o el plano arquitectónico, entonces estos parámetros no los vamos a usar. Siguiente diapositiva, por favor. El punto número 2 es la eficiencia o la calidad de filtrado que le vamos a dar a este aire, a esta inyección de aire. En este caso, la RNE nos brinda un cuadrito donde nos indica los diferentes tipos de ambientes o de edificios y usos que le vamos a dar, y dependiendo de este tipo de uso que le vamos a dar al edificio, nosotros tenemos ciertos rangos. Normalmente la mayoría de ambientes están cayendo en el rango de 5 a 8 MERP, 5 a 8. Ahí tenemos a la mano derecha hospedaje, educación, industria, comercio, etcétera. Entonces, nosotros debemos darle como mínimo un nivel de filtrado MERP 8 a esta inyección de aire fresco. Y como recomendación, adicional a este filtrado MERP 8, recomendamos darle un prefiltro. Puede ser en malla de aluminio o en poliéster, para evitar que este filtro MERP 8 se sature muy rápido y tengamos que hacer el mantenimiento con periodos más cortos. Entonces, es una recomendación que se les da. Siguiente diapositiva. En este caso tenemos los valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo. Los valores límites permisibles para las concentraciones de los agentes químicos en el aire representan condiciones a las cuales la mayoría de las personas pueden estar expuestas día tras día en su ambiente laboral durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud. Bajo ningún caso, los ppm deben superar los plasmados en la mano derecha en el cuadrito que tenemos. Normalmente esto es un estudio de aire que se suele hacer en caso lo requiera. Siguiente diapositiva. Siguiente, esto es lo mismo. Acá tenemos los demás ambientes, ¿no? Donde tenemos tasa mínima de extracción. Retorna uno, por favor, Jofe. Adicional a la tasa mínima de inyección, nosotros tenemos una tasa mínima de extracción. Pero acá hay que tener en consideración que no todos los ambientes necesitan una tasa mínima de extracción. Los ambientes, como tenemos en este cuadrito, están bien claros. O sea, tenemos tipos de ambientes que sí necesitan una tasa mínima de extracción y otro tipo de ambientes que no necesitan una tasa mínima de extracción. Por ejemplo, el pool de oficinas no necesita una tasa mínima de extracción según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Si bien es cierto, es una recomendación que se le puede dar para tener un flujo de aire más rápido dentro de estos ambientes, no es exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, la pregunta que se hacen siempre es, si yo estoy ingresando aire dentro de las oficinas, ¿cómo lo voy a extraer? ¿O cómo estoy extrayendo este aire contaminado? O sea, esa es la pregunta común que se suelen hacer. Nosotros, dentro del pool de oficinas, siempre tenemos ambientes aledaños, como depósitos, almacenes, baños. Estos ambientes sí necesitan una extracción o una tasa mínima de extracción de aire. Entonces, normalmente, este aire contaminado se suele eliminar por estos ambientes colindantes que sí tienen una ventilación o una extracción mecánica.
Entonces, no necesariamente todos los ambientes tienen que tener una tasa mínima de extracción. Revisen bien el cuadrito y para que tengan bien en claro qué ambientes sí son obligatorios. La siguiente diapositiva, por favor, Geoffrey. En este caso tenemos las distancias mínimas de separación a tomas de ingreso de aire exterior. O sea, si yo tengo un punto de desfogue, un punto donde estoy extrayendo aire contaminado, no le voy a plantear una toma de aire fresco cerca a este punto, porque estaría reingresando estas partículas contaminadas. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es analizar a qué clase de aire estoy eliminando y darle la distancia que me manda el Reglamento Nacional de Edificaciones. Nosotros tenemos 4 tipos de aire. La clase 1 es el aire de baja concentración de contaminantes o intensidad de irritación sensorial. Normalmente este tipo de aire, por ejemplo, es el aire que se genera dentro de una oficina, que normalmente es el aire contaminado por las personas, por la respiración, etcétera. No es un aire tan contaminado. La clase 2 es aire con moderación o concentración de contaminante leve, intensidad de irritación sensorial u otros olores levemente ofensivos. Este tipo de aires de clase 2 están, por ejemplo, los olores que se generan dentro de los baños, que son olores que ya se pueden sentir al olfato y pueden generar cierta incomodidad. La clase 3 tenemos el aire con importante concentración de contaminantes, importante intensidad de irritación sensorial u olores ofensivos. Este tipo de aire, por ejemplo, puede ser un aire contaminado con monóxido y dióxido de carbono dentro de un sótano. El aire de clase 4 tenemos aire con gases o humos altamente objetables. En este caso lo dice bien claro, ¿no? Que son aires con gases contaminantes o humos. Entonces, una vez que tengamos definido a qué tipo de clase pertenecen los gases o el aire que tengamos dentro de los ambientes, planteamos la distancia de separación a nuestra toma. Tenemos para la clase 1, no es necesario, podemos tener juntos a un punto de desfogue de clase 1, la toma. Clase 2 tenemos 3 metros, 5 metros, 10 metros y así sucesivamente dentro del cuadro. Nos dan ciertas exclusiones y ciertas notas que tenemos que tener en consideración. Entonces, lo importante es saber definir qué clase de aire tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el artículo 11, es donde nos indica la temperatura de aire interior. Cuando la temperatura exterior sea menor de 15 grados Celsius, la temperatura mínima de ingreso de aire de renovación en ambientes habitualmente usado por seres humanos no debe ser menor a 18 grados Celsius. Entonces, para ambientes donde yo tengo la temperatura exterior muy baja, este aire, antes de ingresar a las oficinas, tiene que ser tratado. Entonces, normalmente yo tengo que elevar la temperatura a 18 grados Celsius como mínimo. ¿Y esto cómo se hace? Con resistencias. Para Lima no es necesario, pero para lugares como la sierra, por ejemplo, donde sí llegamos a temperaturas menores a los 15 grados Celsius, hay que tener en consideración este parámetro que es importante. El artículo número 12 nos habla de la altitud. Por encima de los 500 metros de altura sobre el nivel del mar, se deben efectuar las correcciones para los cuales a la altitud de diseño corresponde un peso de caudales establecidos en este reglamento. Entonces, cuando nosotros tengamos ambientes por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar, nosotros tenemos que aplicar factores de corrección. ¿Esto por qué? Porque a mayor altura sabemos que tenemos menor densidad de aire. Entonces, al momento de hacer el diseño y el cálculo de este caudal de aire que tuvimos que lo vimos anteriormente, que es el VBZ, hay que aplicar factores de corrección. Es todo un artículo que tenemos dentro de la RAE. Entonces, hay que tener en consideración este punto que también es muy importante. En Lima no es necesario, pero para otros ambientes, como en la sierra, sí es importante tener esta nota. Y el artículo 22, la instalación de emisores ultravioleta de banda C. Para ambientes donde tengamos sistemas de aire acondicionado, no solamente ventilación mecánica, adicional a la inyección de aire fresco que yo le voy a calcular con lo ya establecido anteriormente, yo tengo que agregarle emisores VC en los retornos de los equipos. Y la norma en este caso es bien clara. Me dice que tengo que instalar emisores ultravioleta de banda C que tengan una longitud de onda de 253,7 nanómetros. No puede tener menos, ojo, al momento de hacer la selección de su equipo, como mínimo debe de tener esa longitud de onda y deben de revisar bien la ficha técnica. Y una densidad de radiación efectiva no menor a 30 milijoule centímetro cuadrado. Este punto también es muy importante y normalmente esto está en el manual de instalación, cómo deben instalar este filtro VC, a qué distancia, qué área, qué área del equipo me protege y qué área me va a irradiar no menor a 30 milijoule sobre centímetro cuadrado. Adicional a esto, tenemos que tener en consideración
que plantear una inyección de aire fresco, ya no con el filtrado como conversamos inicialmente, de MERP 8. Como mínimo, cuando tengamos aire acondicionado, tenemos que plantear un filtrado MERP 13. Como recomendación también, anterior al filtro MERP 13, tenemos que plantearle algún prefiltro, ya sea de malla de aluminio o poliéster, para evitar que este filtro MERP 13 se sature muy rápido y tengamos que estar haciendo el mantenimiento con mayor frecuencia para este equipo. Una vez que tengamos en consideración todo esto, ya nosotros podemos decir que tenemos un aire de inyección de calidad para las oficinas. Siguiente diapositiva. Para este caso, este punto lo va a explicar Joffrey. Muchas gracias. Gracias a Julio. De repente sí insistir bien en el, como decir, en el último punto que mencionaste ahí de la, como decir, de la norma, que eso se aplica únicamente para edificaciones nuevas, para nuevas instalaciones. No es retroactivo. ¿Ok? Bueno, estoy de regreso, vamos a tratar conmigo el tema de tratamiento de aire, en lo cual vamos a ver tres tecnologías: la tecnología de fotocatálisis, la tecnología de ionización bipolar y la tecnología UVC. Les voy a presentar los, alcances, modo de funcionamiento y, más que todo, explicar un poco cuáles son los tipos de tecnología para poder, digamos, para que puedan hacerse la idea de cuál es la más adaptada o la más interesante para tal o tal ambiente. Entonces voy a empezar por la tecnología, de fotocatálisis. La fotocatálisis tiene el siguiente modo de funcionamiento. Todos los equipos de tratamiento de aire por fotocatálisis poseen una celda fotocatalítica que está compuesta por una luz UVC tradicional y un revestimiento fotocatalítico que está compuesto por varios metales. Cuando esa celda entra en contacto con un flujo de aire, va a empezar a emitir de forma natural micropartículas de hidroperóxido que van a ser aerotransportadas y van a llenar el ambiente el aire del ambiente que buscamos sanitizar. Y me van a preguntar, ¿pero qué es el hidroperóxido? Es lo que conocemos nosotros más comúnmente como agua oxigenada. Entonces, entre el punto de contacto de la unidad y el flujo de aire, se genera básicamente una micronube de agua oxigenada aerotransportada y que llena el ambiente. Estas micropartículas de peróxido de hidrógeno vienen a desactivar los patógenos que se encuentran en suspensión en el ambiente y también en superficies. Esa tecnología desactiva bacterias, virus, espora, moho, hongos, compuestos orgánicos volátiles y hasta olores. Además, esos equipos ya fueron probados en laboratorios independientes y desactivan el SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1, el H1N1, la gripe aviar, la legionela, listeria, tuberculosis y demás. Hoy en día, esa tecnología es la única tecnología que es a la vez activa y permanente. Activa significa que el patógeno no requiere ser expuesto directamente a la celda fotocatalítica, la unidad de tratamiento, para ser tratado, ni punto de recirculación. Es decir, que el hidroperóxido va a captar de forma directa el patógeno en el ambiente y desactivarlo. Si tomamos el ejemplo de un ambiente en el cual hay varias personas que están evolucionando y una de esas personas estornuda, todas las microgotículas que van a ser
arrojadas por el estornudo de esa persona van a ser captadas de forma directa en el aire. ¿Ok? Significa que no requiere tener un punto de recirculación y no requiere ser expuesto a la unidad. Esa tecnología tiene un alcance de 35 metros radial a partir del punto de contacto. Y permanente, ¿por qué? Porque la generación de hidroperóxido se hace en continuo mientras la unidad está prendida, de tal forma que aseguran una protección óptima para los colaboradores. Y en gama de equipos existen equipos que como decía, que se adaptan a todo tipo de equipo de aire acondicionado o ventilación mecánica según mejor corresponde, y obviamente hay gama de equipos independientes y equipos portátiles. Pasamos al tema de la ionización bipolar, o plasma, o puede tener muchos nombres, pero el principio activo sigue siendo el mismo. La ionización bipolar es una tecnología muy conocida que se usa desde hace mucho tiempo en calidad de aire. Los equipos de ionización bipolar simulan un efecto natural comparado a una tormenta eléctrica que convierte el aire en oxígeno activo. Una vez enriquecido el aire, los diferentes contaminantes en tiempo real son desactivados, lo cual incluye todos los patógenos microbiológicos como virus, moho, bacterias y también, en este caso, las partículas. ¿Ok? Tomar en cuenta que la ionización, en este caso, estamos hablando de una tecnología que es pasiva y permanente. Lo que pasa es que el rango de acción de la ionización es básicamente a lo máximo de 1,5 metros, por lo cual requiere que los patógenos estén expuestos a la tecnología para estar dentro del rango de acción para poder ser tratados. Tomar también en cuenta que esa tecnología no representa ningún tipo de peligro para el ser humano. Generalmente son equipos compactos que se pueden instalar en cualquier tipo de equipo de aire acondicionado. En ese caso, muy pocas veces se hace uso en ventilación mecánica, porque no es donde vamos a recircular el aire, y esa tecnología requiere recirculación de aire en un ambiente. Para ese caso, esa tecnología lo vamos a recomendar más que todo para entornos en los cuales la cantidad de gente es muy limitada. Por ejemplo, oficinas unipersonales, ¿ya? En lo cual básicamente misma persona va a respirar el mismo aire y ese aire va a ser tratado de tal forma que nos aseguramos que si otra persona entra dentro de ese ambiente, el aire está tratado. Pero en el caso de un entorno que es compartido, un patógeno que está aerotransportado va a radicar cierto tiempo en el ambiente antes de ser tratado. Finalmente las lámparas UVC, que ya explicó un poco Julio, es una tecnología muy, muy conocida, la más antigua, que se emplea desde hace muchísimo tiempo, más que todo para sanitizar objetos, y conocemos muy bien su eficiencia. La radiación UVC es capaz de eliminar virus, bacterias, moho, un amplio rango microbiológico. Pero se trata de un sistema pasivo permanente y cuya exposición al ser humano es dañina.
el sistema va a funcionar de igual forma, digamos, que la ionización bipolar en ese, como decir, en ese sentido de que requiere absolutamente que el patógeno esté expuesta de forma directa a la radiación UVC para poder ser tratado. Entonces, el rango de acción de la, como decir, de la luz UVC es bastante limitado. Pero más que todo, lo que pasa es que los patógenos, para ser tratados por las luces UVC, requieren un tiempo mínimo de exposición para poder ser bien tratado. Razón por la cual ese sistema generalmente se instala en bandeja de condensado y serpentín para poder sanitizar una parte del proceso, que digamos. ¿Ok? Es muy complicado, muy complejo, no es imposible, pero es muy complicado y muy costoso de llegar a tratar un flujo de aire con lámparas UVC, por lo mismo que requiere un tiempo de exposición. Y un flujo de aire no es un entorno estático, es un entorno, un caudal en movimiento. Entonces, solo vamos a poder atender, digamos, una parte del problema. La instalación de ese tipo de sistema es bastante, como decir, es bastante sencilla. Los equipos tienen generalmente una duración de vida entre 1 y 2 años y medio. Entonces, es una, como decir, es un tipo de inversión un poco perpetual que tomar en cuenta, pero también tomar en cuenta que los equipos no son, las lámparas no son costosas. Y finalmente, existen y están apareciendo lámparas LED cuya duración de vida es mayor a las lámparas UVC. Sabemos que las lámparas UVC tienen tendencia al opacarse después de cierto tiempo de uso, tienen una duración de vida limitada en el tiempo, razón por la cual requieren su cambio. Por favor, si tienen algunas consultas referente a los primeros puntos generales de presentación de calidad de aire, a los puntos mencionados por Julio de ventilación mecánica o a los últimos puntos que acabo de tratar de tratamiento de aire, les invito por favor en escribirla, que los vamos a tratar en unos minutos. Finalmente, quiero agradecer a todos los clientes que confiaron en nosotros, en nuestras soluciones. Como han podido notar, vemos el tema de calidad de aire de forma muy general. La idea hoy en día era de brindarles la información, digamos, más clara acerca de esos temas y más que todo lo que está, las recomendaciones del MINSA, que por ejemplo la medición de CO2 no era, digamos, muy claro del por qué tenemos que medir el CO2. Entonces, queríamos darles esas aclaraciones y también mencionarles que, como decía, en la división de calidad de aire vemos todos los servicios que llevan a mejorar la calidad de aire, lo que incluye, obviamente, lo que hemos visto hoy en día, que son el diseño e implementación de sistemas de ventilación mecánica y sistemas de tratamiento de aire, en lo cual, como han podido ver, vemos bastantes tecnologías distintas y siempre vamos a adaptar en función a las expectativas y necesidades de los ambientes del cliente. También vemos todo lo que viene a ser mantenimiento. Les recuerdo que el mantenimiento de aire acondicionado y ventilación mecánica es primordial, es uno de los pilares de la calidad de aire. La mayor parte de las actividades son actividades de limpieza. Hacemos servicio de limpieza de ducto, hacemos auditorías y quick scan de calidad de aire dentro de los ambientes, en lo cual vamos a evaluar y hacer recomendaciones en cuanto a esos mismos ambientes. Y finalmente, un punto bastante importante,
hacemos en conjunto con el laboratorio de la Universidad de San Marcos análisis microbiológicos de calidad de aire, que permiten, uno, en caso de instalación de un sistema, de poder contrastar la calidad de aire antes y después instalación del sistema para demostrar la efectividad o la eficiencia del sistema. Y, y también este análisis de calidad de aire calitativos, que son, ¿cómo decir? Que son análisis de calidad de aire que nos permiten de identificar qué tipos de patógenos y cuáles, digamos, son los riesgos reales que representan un ambiente. Quiero agradecerles por su tiempo. Ahora, si me dan unos minutos, voy a ver como decir, las preguntas para poder atender. A ver, primera pregunta. ¿El peróxido de hidrógeno, en función a su concentración, podría dañar a las personas? A ver, en caso a los equipos de tratamiento de aire por fotocatálisis, el peróxido de hidrógeno sí puede llegar a ser dañino para la salud. La OMS recomienda OMS y CDC concentraciones no mayores a 1 ppm para poder evolucionar de forma constante dentro de un ambiente, es decir, estar en contacto continuo con el hidroperóxido, es decir, 1 ppm. El nivel a partir de lo cual el hidroperóxido se vuelve tóxico es a partir de 75 ppm. Ahora, la concentración de hidroperóxido de los equipos de tratamiento de aire por fotocatálisis es de 0.02 a 0.05 ppm. Todos los equipos ya vienen recalibrados. Es muy complicado, hasta imposible llegar a estos, ¿cómo decir?, a esos niveles o a niveles que generan alguna molestia. En la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mantenimiento en cuanto a los sistemas de fotocatálisis? Los sistemas de fotocatálisis son libres de mantenimiento en sí, es decir, que no hay operaciones que realizar, pero sí algo que tomar en cuenta es que todos los equipos de la gama tienen una duración de vida entre 12 a 15 años. Pero la celda fotocatalítica se tiene que cambiar cada 2 años a cada 2 años y medio, de forma automática. De igual forma que las luces UV, la celda fotocatalítica, al tener dentro de sus componentes una luz UV para poder hacer la reacción que genera el hidroperóxido, con el tiempo se va opacando. Y al opacarse no podemos garantizar la correcta concentración de hidroperóxido que está distribuido, alojado por el equipo. La siguiente pregunta. A ver, con el uso de la fotocatálisis durante el proceso de oxidación se genera ozono. A ver. Sí, se genera ozono. Se genera ozono, pero en una concentración totalmente residual. De igual forma que una impresora emite ozono, que un celular emite ozono, que pintura emite ozono, estamos exactamente a los mismos niveles. O sea, niveles que no tienen nada alarmante y que son puramente residual. Existen productos de la gama que son totalmente libres de ozono, como decir, que emplean más que todo tecnologías. A ver, otra pregunta
pregunta, ¿cuál sería el mejor sistema para un bus? El mejor sistema para un bus. El mejor sistema para los buses hoy en día, o al menos lo que ha sido comprobado como decía, en transportes, son de dos tipos. Uno, los sistemas de, como decir, los sistemas de filtración que existen desde hace muchísimo tiempo y que sabemos que tienen su utilidad. No es propiamente hablar como decir, un sistema de tratamiento de aire, pero sí se usa. El segundo punto es, sí, un sistema de tratamiento de aire por fotocatálisis. Ese sistema se emplea y la marca, en este caso que distribuimos, lo usan en Estados Unidos, en varias estaciones de bomberos, lo usan en transporte público en Estados Unidos y en Brasil está ya instalado también como decir, en compañía de bus. Son sistemas que no, como decir, que no representan como decir, ninguna dificultad en instalación. Y en el caso de buses en lo cual estamos en un espacio, digamos, cerrado, en lo cual hay una concentración de gente grande que sube, que baja, es bastante importante de tener un sistema, en ese caso, que es activo. ¿Ok? Otra pregunta, para industrias alimentarias, ¿cuál tecnología tiene cuál sería lo más recomendable? A ver, de igual forma, no quiero hacer demasiado el elogio de la fotocatálisis, pero sí es la tecnología que está más indicada y de más alto nivel hoy en día en los alcances que tiene. Entonces, en la industria alimenticia tenemos una gama especial como decir, para la industria alimenticia, porque se usa la tecnología fotocatalítica, porque la concentración de hidroperóxido es tan, digamos, débil que no daña los alimentos, al contrario, los protege de las bacterias, los protege de la generación de moho y hongos. El único caso en lo cual no es recomendable hacer uso como decir, de tecnología fotocatalítica es en un laboratorio en lo cual se va a hacer estudios sobre levaduras o sobre hongos, porque sí, obviamente va a alterar los resultados. Pero en industria alimenticia, a ojos cerrados. A ver. ¿Qué certificaciones tienen estos equipos? A ver. Yo estoy presentando ahorita tecnologías. Según las marcas, por ejemplo, la marca de tratamiento de aire por fotocatálisis que distribuimos, de cual somos representantes locales, esa misma marca posee ISO 9001, ISO 14000 y los equipos también están certificados. Ahora, si la consulta hay una certificación que dice que tal tecnología es anti-COVID, tal tecnología es anti-COVID, ninguna la tiene. A lo máximo lo que se tiene y lo que tenemos, por ejemplo, con los equipos de tratamiento de aire por fotocatálisis, es el certificado del laboratorio de estudio en lo cual se realizó la prueba, en lo cual se expuso la tecnología con el patógeno y en lo cual tenemos, digamos, los resultados arrojados de estos estudios. ¿Ya? Con obviamente el número del laboratorio, el número de estudio que avala que ese estudio fue realizado en buenas condiciones. Finalmente, para poder, digamos, profundizar este punto, por eso también les mencioné que hacemos análisis microbiológicos de calidad de aire.
¿Por qué? Porque si los equipos trabajamos siempre con marcas reconocidas, hacemos instalaciones siempre de, como decir, de calidad, somos muy transparentes en los procesos y alcances de los equipos, y razón por la cual proponemos a todos nuestros clientes de realizar análisis microbiológicos de calidad de aire antes y después de instalación del sistema. Esos análisis son análisis cantitativos que permiten determinar la cantidad de bacterias y hongos en un ambiente. Esa prueba se hace antes y después de instalación del sistema y se contrasta la mejora. Con ese documento en mano, más, digamos, las certificaciones y pruebas de laboratorio son más que elementos suficientes para demostrar que los sistemas son muy eficientes. Y finalmente, como pueden apreciar con la cartera de cliente que tenemos clientes que se han tomado mucho tiempo para poder evaluar las tecnologías, evaluar los actores, ver cuál era, digamos, la mejor solución y optaron por trabajar con nosotros. Voy a atender una última pregunta. Sistema de plasma para buses es eficiente, lo recomiendan. El sistema plasma, al ser un sistema pasivo, el tema es que, ¿cómo decir? El aire del bus va a ir recirculando de forma constante, ¿ok? Significa que de forma constante ese aire se trata, ¿ok? Pero ¿qué pasa si dentro del bus hay una persona que está estornudando? Significa que en ese camino, hasta que esté tratado el patógeno, hasta que esté tratado, hay un riesgo de que contamine otras personas. Es un buen sistema de tratamiento de aire. Para un bus recomendaría de igual forma la fotocatálisis. Son ambientes que son compartidos. Cuando los ambientes son compartidos, que hay concentración de persona, no hay que pensarlo, hay que ir por un sistema activo. Porque básicamente las demás tecnologías, los sistemas pasivos, lo que nos aseguran, lo que nos garantizan es que, bueno, puede haber un poco de contaminaciones cruzadas, pero si dejamos los ambientes libres durante cierto tiempo o que hay muy poca ocupación, garantizamos limpiar el aire. Pero no podemos garantizar que no haya contaminaciones cruzadas. Eso es la mayor diferencia que va a haber entre la fotocatálisis y todas las demás tecnologías. A ver, ya una ultimita. ¿Qué sistema recomienda para bibliotecas no digitales y para hogar con acumulación de objeto, mueble, ropa, papeles? Lo repito, si es un ambiente compartido con mucha gente, en caso de la biblioteca, sigo recomendando la fotocatálisis. En caso de hogar se tiene que analizar. ¿Por qué? Porque obviamente hay un componente económico y hay un componente de infraestructuras. Nosotros, para poder generar una propuesta a un cliente, analizamos los ambientes, solicitamos los planos, realizamos visitas técnicas y siempre buscamos optimizarlo más las propuestas para que calcen dentro de las expectativas del cliente. Entonces, dentro de un hogar va a haber muchas componentes, la cantidad de ambientes a sanitizar, la cantidad de personas que están dentro de un ambiente. Y finalmente, la acumulación de objetos
¿Por qué? Porque hemos visto que la mayor, como decir, la mayor fuente de contagión, o sea, hoy en día son los aerosoles. Hay muy poco para decir que casi se ha demostrado que es casi nulo de tener transmisión por contacto. Digo por contacto, ¿cómo decir? Por superficie. La superficie dentro de dentro de un ambiente compartido, dentro de una oficina, es una superficie que vive, en lo cual mucha gente diferente viene, digamos, a dejar sus manos, a dejar objetos, en lo cual hay mucho movimiento. En un hogar va a ser muy distinto. Tendríamos, digamos, un producto que permite de atacar el polvo, o ahí podría recomendarlo. Pero para una casa, diría, hay dos tecnologías que podrían ser recomendables, que es la ionización, que creo que es la que me hace lo más sentido en ese caso, y la fotocatálisis. Pero la fotocatálisis, entre comillas, se tiene que evaluar, digamos, los ambientes y obviamente el componente económico. ¿Okay? Estamos dejando ahí nuestros contactos, hay el correo de contacto. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier solicitud, no duden en tomar contacto con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias Julio, muchas gracias Pool Creativo. Les deseo a todos una muy buena noche.